nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Sí, presidente. Lo primero que tengo que dar cuenta es del ingreso a la comisión de un proyecto de ley iniciado en moción de las senadoras Sabat, Allende, Proboste, Rincón y von Baer, que incorpora al Código del Trabajo medidas de protección contra la violencia intrafamiliar en contratos de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñen actividades conexas. También tengo que dar cuenta de un documento que ya se le envió a todos los integrantes y las integrantes, el documento elaborado por la mesa técnica sobre las plataformas digitales, que está en el punto 2 de la tabla, y también tengo que dar cuenta de otro informe de la biblioteca, que complementa uno que ya envió sobre las medidas adoptadas para la seguridad y salud del trabajador en el retorno laboral, ahora en los casos de Alemania y España. Antes había enviado respecto de Francia y Uruguay. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Pilar. Habíamos acordado como primer punto que íbamos a ver el proyecto paso a paso, donde con don Pedro no nos vamos a pelear y vamos a despejar las cosas rápido. Presidente, al respecto, otras consideraciones. Hicieron presente, el Ejecutivo hizo llegar hace un rato una indicación. Yo quiero proponerle, estoy buscando el texto. Ya. Vamos por parte y muy rápido para ver a qué artículo hizo una indicación al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo se dirige principalmente para establecer el seguro individual obligatorio de salud respecto del COVID. Pero la primera indicación es que dividen, o sea, ordenan el proyecto de alguna manera y proponen en el comparado que se está compartiendo, incorporar antes del artículo primero un epígrafe denominado título primero de los protocolos de seguridad sanitaria laboral COVID-19 y otras normas. Esto queda para el Código de Trabajo, así. No. En esta ley, en este proyecto título de ley. Título 1, ya. Sí. Ya, quiero poner otro título después, ya, sigamos. Claro, que ese título 1 abarca en el fondo desde el artículo primero hasta el artículo 8, y luego vendría el título 2 con el seguro individual. Ya, sigamos. En el título primero, en el artículo primero. ¿Qué hay? En el artículo primero, el inciso primero se había aprobado, presidente, y sí, ahí la única... que había una sugerencia de redacción mejor de la Secretaría. O sea, el cambio era solamente respecto del nombre que se le da al coronavirus, y la Organización Mundial de la Salud lo conoce así, o sea, perdón, ese es su nombre oficial, nuevo coronavirus COVID-19. Por eso quedó así en el inciso primero, presidente. O se propone eso. Bien, yo no tengo dificultad, de acuerdo. Ya, sigamos. Bueno, si quieren, vemos todo el texto o vamos directo a las indicaciones últimas del Ejecutivo. Y después vemos lo que hay que acordar respecto de las otras, presidente. Veamos lo del Ejecutivo al final, veamos qué cosas nuevas nos trajo don Pedro. Entonces vámonos al tiro. Cambio el título. ¿Qué más trajo nuevo? Página 14, presidente. ¿Sí? Perdón, me dicen aquí que artículo 3, ahí me apuré. Me parecía que era demasiado, pensé que iba a ser tan... Presidente, aquí, respecto del artículo 3, en que se dice que los organismos administradores del seguro de la ley 16.744 tendrán que elaborar dentro del plazo de 6 días hábiles contados de publicación de un protocolo tipo para sus empresas adheridas o afiliadas, debiendo basarse en las recomendaciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí el Ejecutivo está... Si no lo mueva tan rápido, por favor. Quiero... el Ejecutivo está proponiendo agregar los siguientes incisos 2 a 5 nuevos. Se fija, aquí el inciso primero, en el fondo, ellos no proponen nada distinto. Pero yo me quiero saltar este dolor de cabeza con don Pedro. Ya. Entonces, vámonos al seguro, presidente. Sí, después...
Presidente, Pedro, no, es solamente el mecanismo para dirimir en caso de que no haya acuerdo. Eso es lo que se está planteando ahí en los incisos nuevos. su obsesión. Entonces, es una obsesión para defender a... Lo que sí quiero decir en el artículo primero y inciso primero, el artículo segundo y tercero, tenemos un problema para la Secretaría. Hay que diferenciar entre los textos que se proponen con los textos que se aprueban. Ya. Es decir, si usted nota en el inciso segundo, ¿ya? Lo que estamos diciendo es que primero en el artículo tercero las mutuales tienen que preparar un protocolo tipo. Sí. Dicen que en caso no existir el protocolo tipo, van estableciendo diferentes criterios, ¿no? Sí. Se puede bajar un poco, dice, en caso no existir el protocolo, este protocolo tipo hará las veces de tal, entendiendo si cumplió la obligación de la empresa a que se refiere al inciso primero del artículo anterior. Eso no está bien. Una cosa es que exista un protocolo tipo, una propuesta, y otro es que el protocolo sea aprobado por los trabajadores. Sí, por eso, perdón, presidente, que lo moleste, pero se fija que aquí a la izquierda se había propuesto una, una redacción para ese inciso segundo, en vez de ese inciso segundo, que el Ejecutivo como que toma esa propuesta y la coloca aquí en la indicación. Se fija, ellos dicen, en caso de no existir acuerdo entre el empleador y los trabajadores respecto al contenido del protocolo, cualquiera de las partes que haya participado en el proceso podrá requerir al respectivo organismo administrador del seguro o de la ley que se pronuncie respecto al cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior. Aquí... Pero es que lo que pasa es que aquí don Pedro se me pasa de listo, entonces yo quiero... Las empresas tienen que proponer, tienen que discutirlo y ponerse de acuerdo. Esa es la regla general. Ese es el artículo, inciso primero, el artículo segundo. Sí. En este artículo, las mutuales le proponen a las empresas que no tienen esa capacidad un protocolo tipo. Ese protocolo tipo es una propuesta, no es suficiente, no es el protocolo aprobado. Eso lo tienen que hacer con los mismos mecanismos del artículo segundo. Y vamos a la excepción de si en caso no existir acuerdos respecto al contenido, cualquiera de las partes que hayan participado en el proceso podrán requerir al respectivo organismo administrador del seguro que se pronuncie respecto al cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior. Por favor, ¿quiénes son los organismos administradores? Don Pedro está silenciado. Sí. Las mutuales. ¿Las mutuales son las que se van a pronunciar sobre esto? No, pues. Por eso es que hay después la posibilidad de apelar, presidente. No, pues, no, pero Pedro, te pido que no nos cambien lo que ya acordamos. Entonces, hay un protocolo tipo que va a proponer las mutuales para las empresas que no tienen la capacidad de proponer un protocolo. Sí. Si no hay un acuerdo, porque la lógica es que hay acuerdo. Si no hay un acuerdo, lo que establecimos lo dirime la Dirección de Trabajo y Salud. Punto. Todo lo demás que usted ponga va a ser un enredo. Usted no le puede quitar atribuciones. No. Le pediría, no abra la discusión de nuevo. No, presidente, no quiero abrir la discusión. Lo que ocurre es que efectivamente, eso lo hablamos en la vez anterior, es así. El tema es que el organismo que técnicamente es el que ve los temas de seguridad en el trabajo es la Superintendencia de Seguridad Social. Por eso es que... Pero ustedes no controlan el acuerdo entre las partes. Ustedes fijan los criterios, por favor. Ya, no. Ultra petit, Pedro. ¿Sabes qué? Realmente me llegas a sorprender porque hay un protocolo, hay una propuesta que elabora el empleador, lo discute con sus trabajadores y lo aprueba. En caso que la empresa sea chica que no tiene, la mutual le propone un texto que tiene el mismo proceso, lo acuerdan. En caso de que no haya acuerdo, en un plazo, lo resolverá la Dirección de Trabajo y Salud. Ellos verán. ¿Ya? Entonces, no lo arrastre más.
Presidente, para no demorarnos, ¿le parece vamos al título segundo, que es el seguro? Le sugiero que lo dejemos para el final. Vamos al seguro. Ya, página 15, 14. Presidente, aquí empieza el título segundo nuevo del seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19. Son varios artículos, presidente. ¿Los vamos leyendo? Sí, por favor. Ya. El primero es el artículo 9, que dice: objeto, establécese un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el seguro, en favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, conforme lo señalado en el artículo siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización de cargo del trabajador asociados a la enfermedad COVID-19, en la forma y condiciones que se señalan en los siguientes artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva. Este seguro... Aro. Perdón. Solo para que quede claro, quedamos que era tratamiento, no solo gastos de hospitalización. Sí, antes habíamos Quiero recordar lo que ya habíamos acordado. ¿Continúo leyendo, presidente? Y yo entiendo que, no sé si es para financiar o reembolsar, es el copago que corresponde. Porque si uno tiene FONASA o tiene una ISAPRE, esto no significa que las ISAPRES no pagan. Sí, eso está regulado, sí, también, senador, después, en un artículo posterior, el orden cómo concurre uno y otro. Sí, mi problema es que la redacción te va a condicionar juicio para los abogados. Entonces, sigamos. Pero quizás es bueno terminar de leer todo. Sí, está bien, sigamos. Ya. Inciso final, entonces, del artículo 9, este seguro contemplará asimismo una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza con o por contagio del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada COVID-19. Artículo 10. Personas aseguradas. Los trabajadores señalados en el inciso primero del artículo 9 quedarán afectos al seguro según se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones. Letra A, afiliados del Fondo Nacional de Salud pertenecientes a los grupos B, C y D, a que se refiere el artículo 160 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional. Letra B, cotizantes de una institución de salud previsional, siempre que se atienda en la red de prestadores para la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, conforme a las normas que dicte la Superintendencia de Salud al efecto. Artículo 11. Cobertura del seguro. ¿Sigo, presidente? Sí, lo que no entiendo, ¿por qué le restringen? ¿Por qué restringen? Artículo 11. Cobertura del seguro. El seguro establecido por la presente ley cubre copulativamente los siguientes riesgos. Primero, riesgos de salud. Tratándose de los trabajadores referidos en la letra A del artículo anterior, o sea, de FONASA, el seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la red asistencial a que se refiere el artículo 17 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, de acuerdo a la modalidad de atención institucional. Letra B. Tratándose de los trabajadores señalados en la letra B del artículo anterior, ISAPRES, el seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos que corresponda a la aplicación de la CAEC
cobertura adicional para las enfermedades catastróficas, respecto de las atenciones hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud que cada institución de salud previsional pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha cobertura adicional o en un prestador distinto en aquellos casos en que la derivación se efectuó a través de la correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos efectos, cumplidos los requisitos aquí establecidos, la cobertura se activará en forma automática. En ambos casos, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del periodo de vigencia de la póliza. Segundo, riesgo de muerte. En caso de fallecimiento de los trabajadores referidos en las letras A y B del artículo anterior de cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial establecida por el Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento. Esta cobertura no podrá estar condicionada a la edad del asegurado. Artículo 12. Contratante del seguro. Será obligación del empleador contratar este seguro y entregar comprobante de su contratación al trabajador. El seguro se podrá contratar en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas para cubrir riesgos comprendidos en el primer o segundo grupo del artículo 8 del decreto con fuerza ley número 251 del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de entidades que recauden cotizaciones de seguridad social. La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero, en el caso de los trabajadores existentes a dicha época. Para los trabajadores contratados o que vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, la contratación del seguro deberá hacerse dentro de los 10 días corridos siguientes al inicio de las labores del trabajador. Artículo 13. Responsabilidad por no contratar el seguro. Los empleadores que no hubieren contratado el seguro en los términos que señala esta ley serán responsables del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo. Artículo 14. Póliza. El modelo de póliza correspondiente al seguro a que se refiere esta ley deberá ser ingresado al depósito de pólizas que tiene la Comisión para el Mercado Financiero a objeto de que las aseguradoras puedan realizar su comercialización. El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento por trabajador, impuestos incluidos. Artículo 15. Prima del seguro. La prima del seguro se pagará en una sola cuota y se devengará y ganará íntegramente por el asegurador desde que asuma los riesgos y será de cargo del empleador. Artículo 16. Exclusiones del seguro. El seguro no cubre lo siguiente. Primero, gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19. 2. Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociado o derivado de lesiones sufridas en un accidente de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19. Se entenderá por accidente todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento que afecte el organismo del asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por heridas visibles o contunciones internas, incluyéndose asimismo el ahogamiento y la asfixia, torcedura y desgarramientos producidos por esfuerzos repentinos, como también estados septicémicos e infecciones que sean la consecuencia de heridas externas e involuntarias y hayan penetrado por ellas en el organismo o bien se hayan desarrollado por efecto de contusiones revelados por los exámenes correspondientes.
Tercero, en el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red asistencial del artículo 17 del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, o bien fuera de la modalidad de atención institucional. Cuarto, en el caso de personas aseguradas afiliadas a una institución de salud previsional, los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e institucionales que cada institución pone a disposición de sus afiliados con el propósito de otorgarles la CAEC. El seguro no podrá contemplar carencias de ninguna especie ni deducibles. Artículo 17. Acciones para el pago de la indemnización. Las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones contempladas en esta ley prescribirán en el plazo de 1 año contado a partir de la muerte de la víctima o, en su caso, desde la fecha de emisión de la liquidación final del copago o del monto del deducible de la CAEC, cuyo reembolso se requiera independiente de la fecha de la prestación que lo origina. La recepción por parte del asegurador de los antecedentes justificativos del pago de cualquiera de las indemnizaciones previstas en el seguro producirá la interrupción de la prescripción, aunque su presentación se hubieran omitido algunos de los antecedentes a que se refiere el artículo 18. Facúltase al Fondo Nacional de Salud para ejercer en representación de los asegurados que sean sus beneficiarios directamente las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones que corresponda por la cobertura de salud. Igual facultad tendrán las instituciones de salud previsional respecto de sus asegurados. Artículo 18. Antecedentes para el pago. Las indemnizaciones provenientes de gastos médicos cubiertos por el seguro se pagarán por el asegurador una vez que se le hayan presentado por el Fondo Nacional de Salud o la institución de salud previsional según corresponda los siguientes antecedentes. Primero, epicrisis del paciente, otorgada por el médico tratante que indique el diagnóstico de COVID-19. Segundo, recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los gastos amparados por la póliza. En dichos documentos deberá individualizarse el nombre de la persona que recibió las prestaciones o incurrió en el gasto y la naturaleza de una u otro. Tercero, liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Salud, o del monto del deducible de la CAEC que le corresponde pagar al trabajador afiliado a una institución de salud previsional. Cuarto, en caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que señale como causa de la muerte la enfermedad COVID-19. Este requisito se dará por cumplido por el hecho de que su causa básica de defunción sea COVID-19, según la clasificación y codificación establecida por el Ministerio de Salud. En el mismo evento, libreta de familia o certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de acuerdo de unión civil, según corresponda, que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. De no existir beneficiarios de aquellos señalados en los números 1 a 4 del artículo 20, se deberán presentar los antecedentes legales que acrediten la calidad de herederos conforme a la legislación vigente. Artículo 19. Tratamiento de datos. Para los efectos previstos en este título, las entidades aseguradoras se entenderán autorizadas para tratar datos personales con la única finalidad de otorgar la cobertura del seguro. Asimismo, la respectiva entidad aseguradora podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuera necesaria, especialmente a los prestadores de salud, para determinar el origen de las hospitalizaciones y defunciones, así como al Ministerio de Salud. Toda persona que en el ejercicio de su cargo tenga acceso a esta información deberá guardar reserva y confidencialidad respecto de la misma y abstenerse de usarla con una finalidad distinta de la que corresponda a sus funciones, debiendo dar cumplimiento a las normas establecidas en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada en lo referente al tratamiento de datos personales. Artículo 20. Forma, plazo y condiciones para el pago de la indemnización.
Una vez presentados los antecedentes señalados en el artículo 18º que permitan evaluar la procedencia del pago de la indemnización, el asegurador deberá pagarla dentro de los 10 días hábiles siguientes. Mismo plazo tendrá para rechazarla en forma fundada. Las indemnizaciones por la cobertura de salud establecida en el artículo 11 se pagarán dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior por el asegurador directamente al Fondo Nacional de Salud o a la institución de salud previsional. Con este pago, la entidad aseguradora cumplirá con la obligación de pago. En caso de fallecimiento, serán beneficiarias del seguro las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de precedencia. Primero, él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente. 2, los hijos menores de edad. Los mayores de edad hasta los 24 años, solteros que sigan cursos regulares de enseñanza media, normal, técnica, especializada superior, en instituciones del Estado o reconocidos por este, y los hijos con discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes iguales. Los hijos mayores de edad, por partes iguales. Los padres, por partes iguales. Quinto, ¿se cortó, no? Quinto, a falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá por partes iguales a quienes acrediten la calidad de herederos. El asegurador pagará la indemnización a quienes demuestren su derecho conforme a los antecedentes presentados, y en el caso de los hijos menores de edad, el pago se efectuará a la persona que acredite ser el representante legal conforme a la legislación vigente. Artículo 21º. Otros seguros de salud. El seguro de que trata esta ley en su cobertura de salud se aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el trabajador sea asegurado, que contemple el reembolso de gastos médicos. Artículo 22º. Término de la relación laboral. La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta el plazo que señala el inciso primero del artículo 23º. Los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de aquellos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta ley. Artículo 23º. Vigencia y terminación del seguro. El plazo de vigencia del contrato de seguro será de 1 año desde su respectiva contratación. En todo caso, la obligación del empleador para contratarlo perdurará por los trabajadores bajo la modalidad presencial que tenga contratados hasta la fecha de término del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a través del Decreto Supremo número 104 de 2020. Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el que se encuentre vigente. Hasta ahí, presidente, es todo lo referente a la regulación del seguro individual. El 90% de esto debería estar en un reglamento. Me parece increíble que lo traten de poner un texto de ley. Me va a perdonar, don Pedro. Me parece una acción poco feliz. Señora senadora Carolina Goich. Presidente, yo creo que es bueno que tengamos el detalle y además que nos permita avanzar. Pero yo tengo algunas dudas y esto suele pasar con los seguros muchas veces. Una, usted plantea, hospitalización es una cosa, pero hay muchas otras prestaciones que tienen que ver con el tratamiento. Estoy pensando en quienes tienen que ser intubados, por ejemplo, que después tienen todo un proceso de rehabilitación que no se da en la hospitalización y que puede ser muy costoso y que no tiene buenas coberturas muchas veces. El fonoaudiólogo en los casos más complejos para graficarlo. Entonces me parece que el término debe ser seguramente más bien tratamiento que solo hospitalización. Tengo dudas respecto de cómo funciona. ¿Qué puede subir perdón, Pilar? ¿Puedes subir el texto para el principio? Sí, voy a hacer algunas preguntas solamente para entender bien cómo funciona y que nos pueda explicar ahí el subsecretario. Yo tengo súper claro que en la cobertura COVID hay una red integrada y que eso hace que por una u otra vía, ya sea vía FONASA o vía ISAPRE,
hay un ordenamiento que determina FONASA, ¿no es cierto?, de dónde van los casos COVID, y que tiene que someterse, para que tenga vigencia este seguro, para que tenga cobertura, tiene que someterse a eso. O sea, lo que no quedaría es si la persona individualmente va a atenderse y no sigue este ordenamiento. Lo entiendo súper bien. Pero tengo las dudas cuando dicen, en el caso de FONASA, que quede sujeto a la modalidad institucional, si es que por justamente el uso que se está haciendo de la red integrada, FONASA determina que el prestador es otro, ¿se entiende que queda incorporado? No, pues, queda excluido. O sea, pero eso debería ser la lógica, por eso parto explicando lo otro. Después, esta lógica de más bien que se pagan facturas, de copago, me parece que es como la lógica del reembolso. Y aquí la idea es que el trabajador no tenga que hacer un desembolso, sino que eso sea una cosa interna para entender bien esto de la lectura. Por eso me alegro de que esté este nivel de detalle, porque ahí es como donde a veces se generan los problemas. Había una palabra que decía que se diera naturalmente la muerte ahí al principio no tengo yo el texto. Pilar un poco, si puede, Pilar. Pero al principio señalaba si es que se diera el fallecimiento naturalmente por COVID. Yo tengo la duda de qué significa el naturalmente y la necesidad de especificarlo. Si nos pudieras clarificar ahí, Pedro, porque, o sea, se muere de COVID, se murió de COVID. Naturalmente es como que podría adelantar la muerte. Si hay ahí algún espacio, yo desconozco ahí más bien desde la ignorancia. Todos nos vamos a morir. Pero naturalmente, o hay situaciones donde no se mueren naturalmente de COVID. Uno se muere naturalmente. Después, insistir, yo creo que yo vi su cara, presidente, con el tema del estado de excepción. Esto está asociado a la alerta sanitaria, porque si no, no tiene sentido. Nos va a acompañar mucho más del estado de excepción constitucional, que esperamos que además se levante pronto, que no sea necesario seguir extendiéndolo, pero estamos pensando además en un año de vigencia todo el próximo año. Yo creo que ojalá no tengamos que estar con excepción constitucional, pero sí con vigencia de este seguro, porque vamos a tener que convivir el próximo año con el virus, al menos el próximo año, ¿no es cierto? Mientras no tengamos una vacuna con cobertura completa para la gente. Esas como primeras cosas, pero me parece que hay un poquito más de complejidad en la operatoria del seguro, y me alegro de que estemos viendo el detalle en esta comisión, presidente. Yo quiero lamentar cómo el Ejecutivo aborda esto, y tengo una mirada distinta, porque todo lo que hacen, le pediría que vayamos viendo, el 80% de lo que redactan puede ir un reglamento, en particular a quien le corresponde para abajo. Pero iría, señora Pilar, a los primeros artículos de este título que ponen. Ahí, presidente. No es hospitalización, lo que habíamos acordado es tratamiento de hospitalización, que es el objeto. Y bajaría un poco el problema que va a ocurrir en este párrafo. Se excluyen de esta obligatoriedad de aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de la jornada de trabajo bajo modalidad de trabajo de distancia o teletrabajo de manera exclusiva. Es decir, si ellos llegan a volver después a trabajar durante este tiempo, hay un problema en la redacción. ¿No? Yo quiero señalar, porque no se puede pactar exclusivamente. La ley le permite al trabajador, si quiere volver a trabajar, puede volver a trabajar después de un mes. Entonces hay que ver cuyo contagio se produzca, no es por si se contagia mientras está haciendo teletrabajo, lo quieren dejar fuera del seguro, lo entiendo, pero no hay un contrato que sea exclusivamente de teletrabajo, es una sutileza, pero para poder corregir eso, en el artículo 10, personas aseguradas, se puede bajar un poco. Aquí lo que hace esto deberían ser todos los trabajadores, punto. Están asegurados. Entonces, al plantearlo, están afiliados a FONASA, excluyen a la letra A porque es evidente, si tiene A, no está con contrato de trabajo. Si está con contrato de trabajo, no está con letra A, porque ya no es indigente. Entonces, es una sutileza.
Pero esta parte, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional, ¿cuál es el alcance? Presidente, ¿te puedo interrumpir un poquito ahí? Lo que pasa es que la A tiene gratuidad en la No, yo atención sé, pero completa. por eso digo, no tiene por qué, pero tiene gratuidad porque no tiene ingreso. A eso voy. Da igual pero la persona que tenga un contrato de trabajo nunca va a estar en letra A. Entonces, la idea es que sean todas las afiliadas FONASA. Siempre, y esto que siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional es si entran por el hospital público. Eso es lo que están planteando. ¿Y qué pasa si lo derivan a un hospital que no es público? No van a tener cobertura. Porque esto es el derecho el expreso. Entonces yo creo que ahí hay que perfeccionar la redacción. En la letra B, yo no sé, esto es ignorancia, claro, tienen que ir a sus propios hospitales, las propias clínicas de tu seguro. ¿En todo el país hay clínicas de tu seguro en tu región? No, eso es solo en Santiago. Entonces, quiero tratar de entender, esto es restrictivo y no sé por qué estamos restringiendo el derecho de la persona que se enferma a ser tratado. Porque lo que no queremos, esto es un problema de cómo contratan los seguros los empleadores. Esto no puede ser un problema del trabajador. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner por ley, el empleador tiene la obligación de contratar un seguro que cubra a sus trabajadores para todo tratamiento y hospitalización. Pero sin letra chica para el trabajador. Quiero decirlo porque de repente vamos a generar una dificultad para el trabajador que está en Colmena y está en Magallanes, quizás sí o no sé, no tiene clínica en Temuco o en Magallanes o en O'Higgins, no sé. Entonces van a ir a la FUSAT en Rancagua, van a ir a ISA Médica. Entonces no sé cuál es el alcance de esta redacción. Me gustaría tratar de entenderlo, don Pedro. Y yo les propondría que del artículo 10 para adelante traten de simplificar. Riesgo de salud, si podemos bajar, que se entran en un detalle, los abogados, disculpen, se entusiasmaron. ¿Ya? Presidente. Sí. Don Rodrigo, gusto saludarlo. El honor es el mío, presidente. No, yo tiendo a compartir con usted los comentarios que acaba de hacer, porque efectivamente la letra A, o sea, hay un tema que es de redacción nomás, porque efectivamente si una persona está si tiene contrato, no está en el A, es obvio, así que no es indigente y por lo tanto la letra A deberá ser un bolsón bastante genérico. Y me imagino que lo que quiere decir al final, que sería bueno que lo aclaren, es que tiene que ir a hospitales públicos. Eso es lo que entendería yo, que se atienda en hospital en salud pública y no en salud privada. Me imagino que eso debe estar asociado a algún costo adicional muy grande, que me gustaría que lo precisaran eso, y si se justifica esa restricción o no. Y en la letra B, yo también tengo la prevención de que efectivamente las ISAPRES muchas veces tienen un convenio preferencial con algunas instituciones, pero al menos los que vivimos fuera de Santiago, a lo mejor me voy a quedar con mi ejemplo, pero creo que, de hecho, mi plan con mi ISAPRE, creo que la preferencia es la clínica alemana. Me puedo estar equivocando, pero creo que es la clínica alemana. Pero a mí la clínica alemana me queda lejos. Entonces, en general, tengo que ir a otra cosa. Y de hecho, muchas veces yo uso y pago el adicional en la salud pública de Talca, porque es lo que más me
es lo que más tengo a mano, para mí o para mis hijos. Entonces, yo también creo que se debe precisar mejor el alcance de esa letra B. Eso, presidente. Se pediría que el artículo 10 se lo traspasan. Las ISAPRES tendrán que ver cómo netean entre ellos dónde va una persona para cubrir, y eso es un problema de la compañía de seguro con ellos. Propondría que lo simplifiquen, porque esta es la cobertura prestadora para la cobertura adicional para la enfermedad catastrófica. ¿Quiénes están en esa red? Don Pedro, ¿usted sabe? ¿En cuál de las dos redes estamos hablando? ¿En la letra B? La letra B. Siempre que se atiende en la red de prestadores para la cobertura adicional para enfermedad catastrófica. Sí, entiendo que está Gonzalo Simón con nosotros, que es de la Asociación de ISAPRES, que probablemente tiene una voz más autorizada para contestar en ese punto. Sí, pero, ¿son todas o son algunas? Muy buenas tardes, presidente. En relación a la pregunta de la red CAEC, efectivamente existe la ISAPRE lo que tiene es este beneficio que se llama cobertura catastrófica, que opera en una red. Y las personas pueden tomar la decisión de usar esa red CAEC o de usar otra red en particular, y en cualquiera de los dos casos las personas van a recibir cobertura. La diferencia que tiene la red CAEC es que tiene un copago máximo garantizado. En el caso del uso de un sistema abierto de libre elección o opción preferente, ese copago puede ser distinto, digamos, a ese copago garantizado. Pero evidentemente las personas pueden tomar esa decisión. Ahora, como decía la senadora Boyd hace un momento, efectivamente lo que hay funcionando cuando la red de salud del país está estresada es que hay una entidad central que deriva a las personas, ya sea del sector público o del sector privado, y las deriva tanto a prestadores públicos como a prestadores privados, en esos casos en los cuales las clínicas empiezan a estar llenas, y por lo tanto ahí ya ni siquiera la definición es de la persona, sino que es de esa entidad centralizada. Entonces, pareciera ser que lo lógico es que más bien se cubra en el lugar al cual a la persona se le derivó por esta entidad centralizada, sea cual sea el prestador al cual se le haya asignado, porque al final aplica la cobertura que corresponde. Don Gonzalo, ¿no cree que ustedes tienen que arreglarse con las compañías de seguro y no complicarle la vida a los enfermos? Entonces, quiero ser bien práctico en esto, porque yo tengo COVID, yo llego al lugar donde puedo y me tratan, me entúan. Y el objeto de este seguro no es hacerle un negocio en particular a nadie, pero que usted se la arregle con las compañías de seguro. Y lo quiero decir bien francamente. Y no porque yo no supe, mire, esta clínica que está en Rancagua no está en la COAC, lo que sea, voy a quedar encalillado. Entonces, el espíritu de lo que estamos haciendo es que los trabajadores tienen 100% de cobertura de tratamiento y hospitalización. Presidente, lo que trataba de decir era lo siguiente, en realidad. Este es un seguro que cubre una vez que ha funcionado la cobertura más importante, que es la cobertura del FONASA y de la ISAPRE. Cubre solamente los marginales que son el copago que le corresponde a la persona. En ese sentido, a nosotros nos parece que lo lógico es que efectivamente el seguro se haga cargo de esos copagos en cualquier institución a la cual le tocó. Entonces no es necesario poner red de prestadores de cobertura adicional de enfermedad catastrófica. Eso es lo que estoy tratando de decir, de que la verdad es que no es necesario eso, porque lo lógico es que el seguro se haga cargo de ese diferencial que queda pendiente. En caso que quede pendiente, hay que tener presente, tal como se indicaba hace un momento, que hay personas que tienen planes con cobertura al 100%, que se fue a atender al hospital o a la clínica que siempre le gustó y que recibió una cobertura al 100%, en el cual el seguro no va a aplicar, porque el copago va a ser cero. Entonces, lo lógico es que la cobertura aplique en el prestador al cual la persona, ya sea porque fue derivada o ya sea porque eligió atenderse para resolver el problema del COVID en su momento.
Presidente. Sí, senadora. Yo creo que hubiera sido súper bueno tener a Marcelo Mozo de FONASA como explicando cómo funciona la derivación, porque creo que compartimos y lo que plantea Gonzalo, que finalmente es esa derivación que hoy día hace FONASA, es la que tiene que mandar. Porque de hecho se activa automáticamente la cobertura catastrófica en el caso de ISAPRE, eso ya se normó, y además en la situación que sea de mayor beneficio para el afiliado, pero lo que manda es donde FONASA te deriva dentro de una red integrada en que cada caso de COVID positivo, yo entiendo, entra en esa lógica, que es distinto a cómo funciona con otras coberturas. Sí, don Pedro tendrá que explicar quién le redactó la indicación, pero la verdad se distancia absolutamente de lo que fue lo que conversamos. Eso es lo que a mí me... Presidente, ¿me permite? A ver, mientras haya red integrada, opera como estaba señalando Gonzalo recién, y de hecho lo vimos también en conjunto con FONASA para efectos de generar la indicación. El tema es de que la red integrada es mientras está vigente el estado de alerta. Y como la cobertura del seguro podría estar vigente más allá del periodo del estado de alerta, es que se tiene que establecer estas distinciones para después. O sea, aquí voy, puede que un trabajador se le contrate el seguro el último día de vigencia del estado de alerta y ese seguro va a estar vigente un año más después. Y no estando el estado de alerta vigente, no hay red integrada, porque no está, entonces ahí sí es importante. Entonces no quedan con cobertura las personas, entonces según tu indicación no quedan con cobertura. Quedan con cobertura en la medida que se cumpla con el requisito A y B. No, siempre que se atiende la red de prestadores de cobertura adicional y si no hay... Mire, don Pedro, el acuerdo que hicimos es que 0 copago para los trabajadores. 0 copago. Y le pediría que la redacten así, porque si no vamos a volver a la discusión original. La verdad, aquí lo mejor es la presunción legal que estamos fijando en nuestro proyecto. ¿Entiendan por qué llegamos a esto? Entonces le pediría, sin letra chica, aquí los afiliados a FONASA son unos trabajadores y los otros los cotizantes de las ISAPRE. Y tienen la atención de acuerdo a aquella situación. Y sin letra chica, usted pone siempre que se atiende la red de prestadores, es una limitación. Entonces, sin limitación. Presidente, en ese punto es el tema de, habiendo red integrada, no está. El tema es para después de la alerta sanitaria, para los contratos que sigan estando vigentes, porque en el otro caso, como cubre el copago, lo va a cubrir igual, porque estamos con una red integrada y con una derivación centralizada. ¿Y cuando no existe eso? Cuando no exista eso, tampoco va a estar con alerta sanitaria, pero vamos a tener pólizas con vigencia. Porque eso es una derivación de la alerta sanitaria. Y eso puede durar no sé cuánto tiempo más. Usted me va a decir que si el senador Galilea, que está en Talca y se atiende en otro lugar, que no sea una clínica, o yo estoy en Rancagua, en FUSAT, que no necesariamente es de la red de cobertura, de prestador de cobertura adicional, yo pago, ¿cierto? Sí, se está conectando el fiscal de FONASA en este momento, don Luis Brito, que como es un tema más técnico, senador, prefiero que sea la voz técnica más especializada la que se meta en la explicación más. Tengo la impresión que don Gonzalo es el más indicado respecto a las ISAPRE, y con todo respeto, nos acaba de decir que es innecesario. Eso fue lo que nos dijo don Gonzalo. Sí, Carolina. Presidente, pero, o sea, yo entiendo que hay una diferencia respecto del funcionamiento de la red integrada y ponernos en la situación de que eso ya no fuera necesario. Entonces, lo que planteó Gonzalo funciona muy bien en el primer caso, teniendo la red integrada funcionando, ¿no? En el segundo caso, deberíamos garantizar cobertura. Ahora, yo entiendo que acá lo que se quiere evitar es decir, bueno, donde se atienda va a tener cobertura íntegra porque hay prestadores que se salen del marco, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tampoco es lo que buscamos que si el trabajador va y se atiende en la clínica Las Condes le va a cubrir toda la diferencia, para ponerlo en un ejemplo, ¿no? Sino que tenga efectivamente la cobertura completa, la diferencia del copago,
corresponda. Esto está asociado al uso del CAEC, de la cobertura del CAEC también. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que quedar claras, que se va a mantener la activación del CAEC independiente de que ya no funcione la red integrada. Esa pregunta le haría a Gonzalo yo, porque eso ya nos marca un carril. El CAEC está dentro de la red de prestadores que tienen definidas las ISAPRES, o sea, no es en cualquier lugar donde se activa esa cobertura. Y en general las ISAPRES lo resuelven con prestadores además adecuados. Uno podría pensar, no sé, estoy en la discusión respecto a la reforma ISAPRE, estamos pensando en el caso del GES que uno pueda llevarse, si escoge un prestador distinto, pueda tener al menos la misma cobertura que tendría dentro de la red de prestadores, para poder tener el libertad de elegir respecto al GES. Podría incluso llegarse a una situación así, pero no sé si es necesario. No sé si me explico, Gonzalo, en lo que estoy planteando. La red CAEC existe previo a la pandemia y va a seguir existiendo post a la pandemia. Es un beneficio que tiene más de 10 años ya en operación y tiene su funcionamiento. Ahora, efectivamente, creo yo que en el momento en que va bajando el flujo de pacientes, que esperemos que eso es lo que viene para adelante, en el escenario que planteaba el subsecretario, en el cual ya está terminando la pandemia, en el escenario que el seguro sigue hacia adelante, hay que pensar que el número de casos también va cayendo. Y al ir cayendo el número de casos, no parece relevante desde el punto de vista de por qué no el seguro lo cubre y que restringió al prestador en particular. Las ISAPRES siempre van a estar haciendo el mayor esfuerzo por conseguir las mejores condiciones en todos los prestadores que estén operando. La gente en general va a tomar la decisión de ir a hospitalizarse al lugar que le resulta normal en su funcionamiento y en su trabajo. Por lo tanto, puede ser muy, muy interesante que en ese momento, la verdad que sea más bien la decisión de la persona la que sea la válida. Y como digo, al ir bajando el número de casos, ya empieza a ser la hospitalización en sí menos relevante desde el punto de vista del costo y de la cobertura del seguro complementario. De la ISAPRE es otro tema, pero del seguro complementario. Por lo tanto, no parece que debiera impactarle a esa compañía de seguro eventual que se haga cargo de ese caso. Oye, ¿puedo decir algo, presidente? Sí, por cierto. Mira, yo mil disculpas por haberme conectado un poco más tarde, pero estaba con un par de incendios internos, así que mil disculpas. Pero yo no sé si lo trataron, pero a mí me sigue generando mucho ruido, lo digo como médico, el hecho de que nosotros tenemos hoy día una pandemia. Una pandemia es producto de un virus extremadamente contagioso, que uno se lo puede contagiar, la gran mayoría de los contagios además son intrafamiliares. Y que te lo puedes contagiar cuando vas al supermercado, cuando vas a la farmacia y evidentemente también cuando vas al trabajo. Asumir, oye, cuando andas en micro para ir al supermercado, cuando vas para ir a buscar lo que sea. Nos quedan ya se anunció que la vacuna no va a estar el primer trimestre, que lo más probable es que va a estar el segundo trimestre. Es decir, el segundo trimestre. Pero ¿para dónde vamos? Voy en que nosotros tenemos que hacer compatible el trabajo con la pandemia con el mundo laboral y asumir que la pandemia es una enfermedad laboral. La verdad es imposible probarlo. Si lo que tú puedes pedir es que existan normas sanitarias. Ya aquí ya no es la discusión, disculpa. Aquí ya lo que sí, pero se como acordó, no estaba, quería dejar mi punto porque esto queda para la historia de la ley. ¿Ah? Quiero solo contarte cuál fue el acuerdo. Uh-huh. Que no se elimina el concepto de la presunción de una enfermedad laboral. Uh-huh. Se establece que los primeros 4 días de carencia se eliminan. Uh-huh. Y existe un seguro para cubrir todo el copago si es que hubiera contagio para el tratamiento. Y no nos pronunciamos si es enfermedad laboral. Y eso, entonces estamos viendo solamente mecanismos donde la CPC y la CONAPYME todas acordaron ayudar a financiar el seguro Uh-huh. Y lo que estamos tratando de ver es que el seguro no tenga dificultades de letra chica para el uso.
A mí lo que me preocupa es la visión inversa. Es decir, si nosotros nos quedan 6 meses y vamos a tratar de que no hayan rebrotes y que ojalá las cosas funcionen bien, pero el virus sigue siendo igual de contagioso, yo me puedo contagiar en cualquier parte. Entonces, si nosotros asumimos, si la gente empieza a trabajar con medidas de sanidad, con las medidas sanitarias acostumbradas, debiéramos mantener los contagios a raya. Pero tú puedes contagiar en cualquier parte. Entonces, esto es decir, si la mayoría de la gente va a estar trabajando, entonces todo el mundo va a decir que es enfermedad laboral y se van a dejar de cuidar otras medidas sanitarias. A mí me preocupa eso también, ¿te fijas? Porque no es razonable si la mayoría de los contagios son intrafamiliares. Sí. Estáis sin audio. Está bien, entiendo la reflexión. Lo que quiero es tratar de resolver este tema del seguro, donde nos pusieron un tema que yo siento que es para puro retrasar el debate. Entonces, don Pedro, yo pediría que simplifiquemos. La gente asegurada son los trabajadores. Todos los trabajadores van a estar cubiertos. Y la póliza deberá asegurarles la cobertura. Entonces, el entrar en este nivel de detalle es traspasar a otro lado los problemas. Entonces, el artículo ya, cobertura del seguro. Yo creo respecto a la A y B, siento que es pura letra chica para evitar ciertas coberturas. Don Gonzalo dice que no es necesario hacer referencia a la red de prestadores cotizantes de las instituciones de la ISAPRE. No es condición de donde se atiendan. Este es para la parte del copago que no les cubre. Y se entiende que los de la gente de FONASA, siempre que se atiende bajo la modalidad de atención institucional, sí, o que sean derivados a otro establecimiento. Porque ¿qué pasa si los derivan en este contexto a una clínica? Le tienen que cubrir el copago. Entonces, pero ¿y qué pasa si esa persona que estaba trabajando y que en su trabajo estaban las medidas sanitarias adecuadas? No, este es el seguro, Jackie. Sí, pero el seguro está contratado. Sí, pues, pero le va a contratar a los que se enferman en la calle, es decir, en el supermercado también, si son seguros para todos o solo para los enfermedades laborales. Es que si quieres que no haya seguro, si yo creo que haya seguro para las enfermedades laborales, pues. Entonces lo que pasa, perdón, presidente, pero volver atrás en lo que estábamos, o sea, probablemente en muchos casos va a ser imposible determinar dónde se contagió y queremos garantizar la cobertura para los trabajadores. Recordar que aquí partimos de una propuesta en que todos los trabajadores que tenían COVID se suponía que eran laborales, y está la fórmula para resolver con una propuesta que además elaboró la CPC, yo quiero recordarlo y que lo valoramos, que además respaldan los pequeños empresarios también, estuvieron aquí con la PYME, es la fórmula para resolver el que los trabajadores no tengan temor a decir acá tengo COVID y entrar en esa discusión. O sea, creo que hemos llegado a una solución que yo valoro muchísimo. Y, presidente, creo que deberíamos más bien trabajar en el detalle lo que está planteado. Yo me alegro de ver de verdad la elaboración, porque si no nos podía haber pasado que teníamos un enunciado de 2 líneas y después cuando saliera el reglamento teníamos los problemas y ahí vamos a quedar todos entrampados en la letra chica. Entonces, hagamos las observaciones, trabajémosla con ISAPRE y con FONASA respecto a las cosas más regulatorias para que quede bien especificado y limpiemos el texto, en el fondo eso quiero plantear. Carolina, la diferencia que yo tengo es el nivel de detalle de lo que viene, porque hay varias de estas cosas que son reglas generales de los seguros y no hay que repetirlo en la ley. Está bien, cobertura al seguro. Entiendo que aquí lo que ponen lo restringen al acuerdo nuestro, que es de tratamiento y hospitalización. Entonces, y eso fue lo conversado y pactado y que la CPC y la CONAPYME están de acuerdo. Entonces no veo por qué el Ejecutivo va a estar restringiendo la carácter del seguro por ley. Bajaría. ¿Y puede bajar, señora Pilar? Entonces, tratando de ese trabajador refiere a la letra A,
indemnizará el deducible o cargo que corresponde respecto. Yo lo simplificaría, les pediría riesgos de salud, tratándose de trabajadores, se paga el 100% del copago por tratamiento y hospitalización, y esto es para ambos. No tienen por qué separarlo. Presidente, me permite, lo que pasa es que son sistemas distintos y tienen nomenclaturas distintas y tienen formas de, o sea, en un caso se llama deducible, en otro se llama copago. Por consiguiente, como tenemos dos sistemas que están cohabitando, tenemos que tener la regulación respecto de ambos. Ahora, en ambos casos apunta a que los gastos de hospitalización y obviamente que el tratamiento que reciba durante la hospitalización está incluido dentro de... El tratamiento viene después también, Pedro. Eso es lo que hablamos hace más de una semana. Es que eso está incluido. A ver. No, no está incluido. Eso no es lo que dice el texto. Sí, yo le pediría, aplíquense lo que conversamos, con todo respeto. Entonces, no siempre es la... Después, a veces hay tratamientos adicionales. No es solo la hospitalización. Entonces, tiene que ser tratamiento y hospitalización. Si podemos seguir, yo lo quiero mantener separados bien, pero no perdamos una semana más en esto. Es como que ustedes fueron los más interesados que esto no ocurra, esta ley. Hasta ahora esa es mi convicción. Entonces, presidente, respecto de ese punto, si me permite, nosotros lo que planteamos en la primera indicación era poderlo tratar por separado para no demorar... Pero yo no voy a volver atrás, disculpe. Sigamos, señora Pilar. Nuevamente aquí está restringido. En el párrafo antes, riesgo de muerte, lo restringen a la hospitalización. Es como contumaz la voluntad de restringir. Esto lo van a pagar la compañía de seguro. El riesgo de muerte, ustedes esto lo metieron ustedes. Artículo 12. Contratante del seguro. Yo entiendo que ya hay el acuerdo que la Comisión de Mercado Financiero valida este tipo de seguro, ¿o no? Porque lo que aquí está diciendo que va a estar válido como para enero, febrero, con este ritmo. A ver, pasa que la póliza tiene que depositarse. De hecho, esta redacción la vimos con la CMF, porque tiene que estar una póliza depositada en el depósito para que pueda comercializarse. O sea, antes de eso no se puede comercializar, porque tiene que estar registrada con ese depósito en la CMF. El depósito lo hacen o la aseguradora o la agrupación de aseguradoras, que son las que... Ya, entonces esto es necesario dejarlo. Claro, porque antes de eso no hay posibilidad de comercializarlo. Oye, décimo tercero. ¿Puede ser una consulta cortita? A ver, yo creo que ojalá en estas condiciones la gente pueda tener los mejores tratamientos, los trabajadores y todos. Pero tengo una pregunta práctica, porque como me falté parte de la discusión inicial, en general en nuestro país no tenemos seguros ni públicos ni privados de remedio. Te llaman un segundo, por fin, ¿ya? Ni públicos ni privados de remedio, de medicamento, de tratamiento. Entonces, lo que ustedes están pensando, eso es lo que te quería preguntar, Juan Pablo, lo que están pensando cuando tú dices extender esto a tratamiento, ¿estás pensando en medicamentos? No estoy pensando en una persona que lo entúan, sale y tiene que tener algún tipo de tratamiento de fonoaudiólogo por daños, por rehabilitación. Estoy poniendo un tipo de ejemplo. Personas que puedan quedar con otras dificultades. Yo entiendo que los medicamentos normalmente están incluidos en los temas de hospitalización
Solo la hospitalización, pero no los médicos ambulatorios. Por eso, lo que me preocupa es que una buena intención pueda reventar el sistema, que no sea... Me explico, entonces a lo mejor hay que acotarlo, no sé, o especificarlo, por eso estoy pensando. Veamos el lenguaje mejor, pero la idea es tratamientos asociados a la causa de la hospitalización del COVID. Entonces... Yo estoy seguro en esto, me van a perdonar lo que voy a decir. Yo estoy seguro que las compañías de seguro van a hacer, y los abogados son los que se van a preocupar de esto. Entonces, nosotros tenemos que fijar un primer marco. Las compañías de seguros van a asegurar no cubrir más de lo mínimo necesario. Por eso, tiene que ser un rubro, ¿para qué lo hacemos nosotros? No, si no estoy haciendo eso, estoy pensando en que efectivamente la cosa funcione, ¿ah? y que sea una cosa lo mejor posible, pero sustentable, porque yo creo que nos quedan hartos meses. También. ¿Podemos, Carolina, tú querías? Sí. No, que quizás lo que ordena ahí es el copago. Nosotros queremos que tanto en el caso de hospitalización como de la atención ambulatoria, el seguro cubra el copago. Eso es. Para especificarlo, no es cosas que no tengan cobertura hoy. Ahora, eso marca en términos de costo una diferencia, porque si es solo la hospitalización o lo que nosotros pensamos tiende a ser más la definición de la atención ambulatoria. Quizá eso nos ayuda a ordenar. Veámoslo, yo lo pongo como punto nomás. Me parece. El contratante de seguro será obligación del empleador contratar el seguro y entregar el comprobante. Eso está bien. 13º. Responsabilidad por no contratar el seguro. Yo no sé cuál es la sanción que es del artículo 505. Sí. Es la norma buzón de sanciones de Código del Trabajo cuando no hay una sanción específica, pero aquí obviamente que lo más duro para el empleador es que tiene que asumir cómo que hubiese sido el seguro. O sea, en el fondo es lo que desmotiva no contratarlo, porque obviamente que el riesgo Sí. Ya. Está bien. 14º. Póliza. ¿Ustedes creen que tenemos que meter nosotros esto, que el modelo de póliza, esto es algo que ustedes pueden poner por reglamento, Pedro? Senador, eso es lo que nos incorporó la CMF para que esté en la ley, para que poder comercializarlo e incorporarlo. Entonces, eso es una opinión de un abogado de la CMF. No sé de quién en específico, a mí me llega como CMF a nivel de la indicación. No, Pedro. Pero los expertos en seguros son ellos, senador. Entonces ahí lo que se hace es que se incorpora... Son abogados. No es que sean expertos en seguros, son abogados. Aquí la compañía de seguros es la que tendrá que ver este tema. Esto es un problema de ellos, que tienen que tener el seguro que van a vender. No, porque si queremos que el seguro se pueda comercializar, tiene que estar depositado. No se puede comercializar un seguro que no esté depositado antes. Así es, esa es la norma general. No hay que repetir la norma, Pedro, en toda ley. Es una norma genérica. Esto es repetir lo que dice la ley para tener seguros. Sigamos para abajo. Si ya está dicho, no tiene por qué repetirse. El valor anual no puede ser más del 0,42. Sigamos. Prima el seguro. ¿Qué significa esto de vengará o ganará? Significa de que el seguro, por ejemplo, si el trabajador lamentablemente falleciese el mes 2, uno podría decir que quiero de vuelta la parte de la póliza respectiva, pero aquí ya está ganada la póliza completa desde el momento que se contrató el seguro, más allá de lo que ocurra después. Ese es el lenguaje que usan legalmente, ganará. Exactamente. ¿Ya? Este artículo 16 es para las compañías de seguro. Escribimos esto. ¿No quiere llamar a la Asociación de Seguros para que legislen también? No, son exclusiones que son lógicas, senador. O sea, obviamente...
Sí, está un bien, gasto de una Pedro. enfermedad distinta no, y un accidente que tampoco, o sea, estamos hablando de... Sí, pero no es necesario ponerlo en la ley paso a paso. Solo que usted no... Sigamos. Yo en esto, si usted, que la mayoría de la comisión quiere que esté todo esto... Pilar, ¿podemos bajar? Ahí para ir leyendo. Perdón, se fue muy rápido. Ya. Espérate, sí. Lo que no entiendo es por qué tenemos que poner detalles de la exclusión del seguro, porque ya dijimos lo que el seguro sí cubre. Y esa es la que va a estar depositado y eso es lo que van a contratar los empleadores. Sí, senador, estamos hablando de un seguro que no existe de antes. Estamos creándolo acá. Y también tenemos un seguro que tiene una particularidad que a nivel mundial no hay reaseguro, por consiguiente para la compañía seguro, para efectos del valor de comercialización, mientras más detallado le damos más certeza a esto y esto nos permite A la llegar... compañía de seguro. Le No, damos más certeza a la compañía de seguro. al precio en el cual van a comprarlo Ya todas lo las tienen empresas. pactado, Pedro, por Es que favor. no está pactado. Hay un tema de mercado con más de 40 compañías, ¿no? Pues, le ha puesto un vaso de agua que van a sobrar los oferentes. Ojalá. Claro. Y para eso lo hacen. Ya. Estamos. Sigue más. Eso. Pero respecto a la letra 3 que estoy tratando de ver. Sí, sí, presidente. En el caso de la persona asegurada afiliada a FONASA, Sí. ¿qué significa eso? Entonces, esta es la letra chica para joder a la gente en FONASA. No, eso cuando no tengamos la red integrada, es decir, no estemos con el esquema que hoy tenemos. Pero a ver, ahí es importante también señalar que una cosa es La como una... gente queda excluida, la gente que es de FONASA queda excluida, no le pagan los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red asistencial del artículo 17. ¿Cuál es el artículo 17? La red institucional. Sí, pero a ver, senador, yo creo que es importante ahí ver cómo es el flujo. La persona primero ingresa por ley de urgencia porque se siente mal por el tema. Otra cosa es, ya cuando está diagnosticado, la derivación que se le haga a su respectivo sistema de salud. O sea, el ingreso va a ser donde tenga más cercano. Otra cosa es la derivación que su plan de salud le va a decir para, si tiene que eventualmente hospitalizarse, dónde lo haga. Sí, Son está cosas bien, pero distintas. la redacción, Pedro, tu redacción dice los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red asistencial. Por tanto, si yo llego en un lugar por lo que sea, esos gastos no me los cubren. No, senador, porque en ese caso usted va a entrar primero por la ley de urgencia y luego va a estar la derivación en el evento que requiera ser hospitalizado. Sigamos. Ya. O bien fuera de la modalidad de libre de atención institucional, ¿qué es eso? Que no sea dentro del sistema administrado por FONASA para efectos de dar las prestaciones de salud. ¿Y el artículo 17 cuál sería? Porque está ahí fuera de la modalidad de atención institucional o otra cosa. Están agregando... Déjeme buscarlo. No se vayan a pelear si usted lo puede. No, es que no pertenezca, o bien fuera de la modalidad de atención institucional. No sé qué decía esa redacción, no sé cómo lo entiende usted, señora Pilar. No la entiendo, presidente. Que no, a mí no me cuadra. Porque aquí no los cubren a la gente de FONASA en nada. Porque o estás en la red 17 o fuera de la modalidad de atención institucional. Esa es la impresión que da. Son los excluidos. El seguro no cubre. ¿Qué es lo que es la modalidad de atención institucional? Ponla así, modalidad de atención. Yo no entiendo este número 3 y 4, quiero decirlo. Porque este caso es que excluyen del seguro. Sí, excluyen.
No, porque antes señalamos, senador, que tiene que cada uno atenderse dentro del sistema de salud que tiene. Entonces, en el fondo, si uno se atiende en un sistema distinto, es de que eso genera la exclusión. Pero eso obviamente que es en caso de requerir hospitalización, no entrando a nivel de urgencia, es después de la derivación. La persona puede... Eso no es explícito ahí. ¿Tiene que agarrar asistencial? No, Porque te derivan a una clínica por la razón que sea. Yo... Sí, pues. Y si llegas a un lugar que no sea de tu ISAPRE, jodiste. El viejo tema que lo dijo antes. No, porque a ver, cada persona, habitualmente la persona que está en ISAPRE sabe dónde tiene convenio y con qué instituciones puede tener convenio, porque recordemos que en ISAPRE está uno a título voluntario. Red de prestadores de salud individuales, la cosa que a ti te derivan cuando estás con COVID, te agarran, tú llegas a cualquier lado. Pero está bien, sigamos. Yo no. Ya. Baja, sube un poquito. La letra chica que ustedes quieren dejar. El problema es que esa letra chica va a hacer que nadie... Estas normas ¿Puedo de decir algo pago... a propósito de letra chica? ¿Puedo decir algo a propósito de letra Sí. chica? Yo creo que de verdad, y me imagino que con Rodrigo y también con el subsecretario y con todo el mundo, más allá de que podemos tener desacuerdo y es completamente legítimo, yo cuando hago apreciaciones o acotaciones, las hago de la más pura buena fe, no estoy protegiendo el interés de nadie, yo creo que es algo, una buena ley. Entonces, como esta cuestión se está transmitiendo en vivo, creo que hay que ser cuidadoso en esas aseveraciones porque después la pesca un medio, porque uno tiene que estar dando explicaciones que son complejas. Yo creo que esta reacción no es favorable, Jacqueline. Bueno, eso puede ser, se la podemos Porque conversar. creo que tiene una interpretación que va a perjudicar a algunos trabajadores, porque desde el principio don Pedro ha reducido lo que nosotros habíamos acordado en las sesiones anteriores. Por eso mi inquietud. Artículo 17, ha sido por eso. Ya. Sí, está bien, si yo lo puedo entender. Un mes y medio tratando de sacar esta ley y el Ejecutivo siento que debería colaborar. Está bien, presidente, si es como cuando uno dice que eso es mentira o está equivocado. Es una cosa semántica que va construyendo realidades. Artículo 10 está bien. Artículo 17. En todo seguro hay que establecer un plazo tope para poder cobrarlo, y eso va variando dependiendo de un seguro u otro, por eso aquí se establece cuánto tiempo después puede ser, pero eso es un tema para la regulación entre la FONASA, ISAPRE y la compañía de seguro. Sí, mi preocupación es que sigue usted refiriéndose al CAEC, que todo indica que no es necesario. A ver, el CAEC está activado en forma automática en este momento. Bien, Pedro, no sé por qué le creo a don Gonzalo Simón en esto, que es representante de la ISAPRE. Entonces, ¿que usted es superintendente de la ISAPRE? No, si esto va a ser una pelea de la ISAPRE con la compañía de seguros, yo le pediría, dejemos que ellos, esto lo vamos a regular, pero usted acota en esto. Entonces, disculpe que sea tan franco, don Gonzalo dijo que daba igual. Entonces, entiendo que deberíamos simplificar y no generar una interpretación que pueda al final del día dejar a alguna gente sin cobertura. ¿Sí? Ahora, este artículo no afecta a los trabajadores del presidente. O sea, esto es para regular una relación entre prestadores y compañías de seguro. Sí, pero entonces no tenemos que poner CAEC. Usted está fijando el plazo entre el que cobra y el que paga. Eso es. Artículo 14 diría que no sé qué podemos eliminar la referencia al CAEC, ¿cierto? Entonces, señora Pilar, para simplificar esto. El artículo, vamos al artículo 18.
18º, ya. No digo porque hacer la referencia al CAEC es restrictivo, no es necesario. Entonces... Presidente, si me permite por su intermedio preguntarle a don Gonzalo, si se elimina el tema del CAEC, el monto a cobrar después, estoy pensando en el costo final de la póliza, ¿es el mismo o no es el mismo? Bueno, el precio es algo que tienen que fijar las compañías de seguros. Nosotros como ISAPRE no somos compañía de seguros, somos una entidad distinta de la compañía de seguros. Lo que ellos consideren el costo, las frecuencias esperadas son diferentes, pero como se trata de construir un beneficio, la idea, creo yo, es que el beneficio tenga la mayor cantidad de trabajadores que puedan utilizarlo, y en ese sentido es mejor que quede un poco más abierto en el caso de la ISAPRE. Hay que recordar que las personas que están en ISAPRE, la mitad ya tienen un seguro complementario, aparte de la cobertura de ISAPRE, tienen la cobertura de ISAPRE y además tienen un seguro complementario. Entonces, muchas personas ya tienen de alguna manera decidido su atención porque tienen esos apoyos adicionales, digamos. Parece muy, Pedro, disculpe que lo diga así. La ISAPRE no tienen lío, las compañías de seguros se defienden solas, por favor. Si aquí hay una... Sí. Por su intermedio, digamos, presidente. pero realmente Presidente, si me permite un segundo, los seguros complementarios tienen exclusión de pandemia, y eso Gonzalo lo sabe igual que yo, y el tema CAEC tiene un monto tope a nivel de pago, que en el de otro caso no está, y eso va a influir, sí, en el precio que tenga el seguro. Hay diferencias en un caso y en el otro. No sé por qué le creo a don Juan Sutil en la conversación que tuvo con la aseguradora, ¿sabe? Esto es un lío de los empresarios, cuánto van a pagar con las compañías de seguro. Defienda usted lo que tenemos que defender. Digamos, los otros actores saben lo que hacen. Lo digo con mucho respeto, pero la verdad es que como subsecretario de Previsión del Ministerio de Trabajo, nuestro rol es otro. Entonces, el antecedente es para el pago. Adelante. ¿Aló? Presidente. ¿Aló? Ahí sí. 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 No escuchaba antes. Antecedentes para el pago. Sí. Yo lo que no sé si esa redacción es... Eso me parece bien. Lo que no sé es lo que significa los siguientes antecedentes. Si lo puede bajar. No sé si tenemos que poner eso en detalle. No. Entonces no veo por qué tenemos en nuestra ley, esto es norma general de cómo las compañías de seguros le pagan al que los contrató o a quien corresponda. Sí, presidente, porque queremos evitar que se pidan más antecedentes que lo necesario, y lo necesario son los que estamos estableciendo ahí. O sea, queremos hacer que el funcionamiento sea regulado y que no tengamos petición de documentos más allá de los imprescindibles, que son los que estamos señalando en este artículo. Recibo comprobantes de pago. ¿Quién tiene que presentar eso? El organismo de salud donde se haya atendido el paciente a la compañía de seguro. Yeah. Porque todo eso lo tiene el hospital después de la hospitalización. Está bien. Liquidación final de copago del cargo del trabajador. ¿Quién entrega ese documento? La liquidación final, ese documento emana de FONASA y el monto del deducible emana del ISAPRE. Ya, entonces o el monto deducible no de la CAEC. ¿Es el lenguaje de don Gonzalo o no? Nos parece que lo más sencillo es que sea el monto del copago nomás. Es más, para ambos casos es el copago en realidad lo que este seguro trata de cubrir. Sí. Se simplificaría, no haría la referencia
Señor Pilar, para que lo dejemos lo más simple posible. Correcto, lo más sencillo es hablar exclusivamente del copago. Liquidación final del copago de cargo del trabajador o trabajadora. Punto. Sí. Respecto a esto, además, lo que explica el secretario va a funcionar perfectamente porque en general en los prestadores esto es automático, en el sentido de que automáticamente se separan los valores en cuanto a lo que corresponde FONASA y SAPRE, seguro número 1, beneficio de la clínica y el remanente. Por lo tanto, en general es automático el funcionamiento de estos pagos. ¿Ah? El cuarto pone la condición que sea el certificado de registro civil. En el registro civil ponen siempre causa de muerte o no. Si es COVID o ponen paro cardíaco. Sí, presidente, por eso es que habla de causa básica de defunción. Sí, Porque le estoy preguntando otra cosa, don Pedro. En el registro civil, yo creo que ponen causa de muerte, no sé si ponen COVID. Yo creo que ponen otro tema, entonces no sé si es el registro civil. Pregunto por lo mismo, porque creo que no. Lo que nosotros, ya, se lo restringió, pero nosotros en su momento la idea es que se Bien, opere. los médicos escriben insuficiencia respiratoria. No sé, la Jacqueline sabe más que nosotros en esto como médico, pero uno por la causa de muerte no. Sí. No pone Se pone influencia. la causa de muerte puede ser insuficiencia respiratoria por neumonía aguda. No sé si ponen el apellido, la verdad es que no lo sé. Yo lo dudo, por eso no, podría ser que estén, yo nunca me tocó hacer certificado de función, gracias a Dios, entonces no sé si van, yo creo no que sé es si van con apellido. suficiente, porque creo que es suficiente el número 1. Que indique el diagnóstico de COVID-19, entonces es suficiente. En caso de fallecimiento, el certificado de función emitido por registro civil. A veces puede ser una persona que se contagia de COVID-19, pero que en realidad tenía un cáncer terminal. Es distinto. Ya, está bien. ¿Cómo queda al final? Va a quedar con... Pero mire, presidente, no es menor eso, porque hay situaciones efectivamente de un cáncer terminal, pero el COVID aceleró el fallecimiento, entonces finalmente la persona falleció por de COVID. Sí. Y yo creo que esos son casos donde puede haber como diferencias, conociendo el comportamiento de las compañías de seguro. Entonces, en ese caso... Pero esa persona que está con un cáncer terminal probablemente no estaba trabajando, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, la verdad. Ya está bien. Mire, la última parte del numeral 4 no lo entiendo para nada, don Pedro. Sí, presidente, lo que ocurre es como después señalamos un orden de precedencia para recibir el pago del seguro. Ese orden de precedencia está en el Código Civil. No, porque aquí lo que estamos planteando es que son las personas que tienen derecho a pensión de alimentos o que dependen de la persona que está... Yo no sé si vamos a poner en esta ley algo distinto al Código Civil. Otra alternativa es decir, herederos a secas, pero el tema es que queremos privilegiar a las personas que dependen de la persona que lamentablemente fallece, porque, y que no siempre son los herederos en el mismo orden. No sé si con Andrés Bello voy a jugar en esta ocasión. Eso es para retrasar un debate para que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque están cambiando el orden de precedencia. Pero esto es para que le paguen, esto es para que se paguen entre ellos, que tiene que ver la libreta de familia y eso. Estos son los... Es para que la compañía de seguro le entregue los recursos a la cónyuge, hay que acreditar que era la cónyuge. Entonces, para eso hay que acompañar el antecedente respectivo. Vamos bajando. La cosa es que usted quiere poner un orden de herencia distinta, don Pedro. Entonces...
Sí, esto es lo que había pedido la NEF, tratamiento de datos. Sí. Entiendo que es eso, ¿no? Eso es. Eso es, y también la facultad para requerir los antecedentes para verificar los datos. Carolina. Yo hay desde el desconocimiento de cómo funciona en realidad en el caso de los seguros, pero no sé si es igual en el caso de otras primas. Lo que yo conozco, por lo menos de los casos que me toca seguir en cáncer, es que los antecedentes, más bien la persona los solicita al centro asistencial y los entrega a la compañía. Esto lo que está haciendo es que la vía sea directa, a diferencia de cómo funciona. Estoy pensando en cómo están resguardados efectivamente los datos personales, que no estemos abriendo demasiado. Insisto, esto lo planteo como lucecita de alerta desde un poco el desconocimiento. Pero sí. Uh-huh. En ese punto lo que queremos es hacer de que el trámite sea automático respecto al trabajador. Entonces, como es automático y es comunicación directa entre el centro de salud y la compañía de seguros, tenemos que tener el resguardo del manejo de esos antecedentes porque va a pasar todos los antecedentes de una entidad. La otra alternativa era esa, que fuese el trabajador el que tenga que llevarlo, pero eso le ponemos una carga que queremos evitársela, de tener que conseguir todos los documentos y llevarlos al otro lugar para que haya cobertura. Ya, sigamos. La duda. En este artículo tenemos dos temas. El primero es el plazo para el pago, que tiene que estar regulado también respecto de cada seguro, está regulado cuánto es el plazo para poder pagarlo. Esa es la primera parte. Y en la segunda es el orden de precedencia que hablábamos recién, que la lógica que estamos apuntando aquí, senador, es que, privilegiar a los que requieren, a los que dependen o dependían económicamente de la persona que fallece. Entonces, por eso es que hacemos un orden distinto. Es un tema discutible, como todos, pero esa es la lógica de fondo. Yo no soy partidario de cambiar lo que dice el Código Civil en esta materia. No sé cuál sería el criterio. Pedro. Presidente, el criterio va a ser, primero está el cónyuge o conviviente civil, que eso a nivel de también está primera en el orden de prelación cuando uno ve los órdenes sucesorios. Luego hacemos una distinción entre los hijos, ¿por qué? Porque los hijos menores de edad o los de 24 solteros, que sí, son los mismos. Disculpe, en herencia son herencia. Esto es herencia. No, los seguros de vida no son herencias, senador. No, pero esto es un seguro de vida y se hace una posición efectiva, ¿o no? No es necesario posición efectiva. El seguro de vida se cobra solamente acompañando el certificado de función y acreditando la calidad de beneficiario del seguro. O sea, esto se obtiene en 10 días y no después de la tramitación de la posición efectiva. Sí, yo no me voy a meter en esta discusión, don Pedro, para modificar las normas generales que hay. ¿Sí? No sé si los colegas quieren, Jacqueline, Carolina. No sé, presidente, porque en general cuando uno contrata un seguro establece quién es el beneficiario de ese seguro. Eso no lo sigue las normas de prelación de herencia. Eso, si sigo bien el tema. Presidente. ¿Sí? Es que en este punto los criterios pueden ser distintos, pero en los seguros hay total libertad para designar al beneficiario si es que uno se muere. Por lo tanto, o acá nosotros decidimos poner un orden, como lo está poniendo acá la propuesta del Ejecutivo, o la otra es decir expresamente que se seguirán las normas del Código Civil, pero hay que decir quién es el beneficiario o quiénes son los beneficiarios de manera expresa. Eso es lo que
siempre ocurre en los seguros de vida. Y quería aclarar eso. Seguimos para abajo. El 21º. Sí. Ahí hay un orden de prelación de pagos, o sea, primero opera FONASA o ISAPRE y luego viene este seguro. Y después vendría cualquier otro seguro colectivo, individual, voluntario que pueda haber tenido el trabajador. Entonces establecemos en qué orden va pagando. ¿22º? Uh-huh. Ahí nos pareció importante señalar de que aunque termine la relación laboral, el seguro sigue estando vigente, porque el seguro está asociado a la persona durante un año completo, y eso también es importante respecto a si la persona, por ejemplo, se le contrata el seguro hoy, se desvincula por cualquier motivo en 2 meses más, y después se contrata con otro empleador, ya tiene el seguro y no hay que volver a contratarlo. O sea, el seguro sigue a la persona durante 12 meses sin importar qué ocurra con su relación laboral. Por tanto, el empleador no está obligado a contratar. En este caso no, porque ya tiene cobertura. Está bien. Porque hay que quizás ver la coherencia con el artículo anterior que vimos de la sanción de si no lo tiene. Es que lo va a tener porque eso es algo chequeable, es fácil. O sea, con el RUT uno puede chequear si tiene o no el seguro. Y la póliza la va a tener el trabajador también. Hay un problema del estado de excepción. Pilar, para que podamos hacerlo coherente con el texto anteriormente aprobado. Con el artículo primero, sí, presidente. La alerta sanitaria. Pero eso se podrá en el... ¿Hasta ahí llegamos? Sí. Presidente, aquí respecto al tema de la contratación, que esto está señalado, que se tiene que ir contratando a medida de que se incorporan personas. Entonces, eso es importante también a los jauditos. No es que se contrate en una sola ocasión, sino de que esto es algo que es dinámico en el tiempo. Si se contrata una persona en 2 meses más, también se le debe contratar el seguro. Mientras esté vigente la obligación de contratar. ¿Ya? Y también señalar de que si esto dura más de un año, bueno, habrá que renovar la contratación del seguro. Colegas, ¿cómo hacemos? Nos ofrece la palabra. Sugiero, presidente, que podamos trabajar con nuestros asesores como lo hacemos habitualmente, junto con el subsecretario, para tener un texto que acordemos, incorporando los aspectos que hemos... Esto se iba a poner en tabla esta semana. Esa es la idea. Así es. Entonces... Bueno, yo puedo ayudar a trabajar en esto, presidente, con prioridad. Yo efectivamente creo que esto no deberíamos salir más allá que la próxima semana en la sala, porque creo que urge, falta todavía la tramitación en la Cámara de Diputados. Que el gobierno le ponga urgencia. Si podríamos estar mostrar el texto, una cosa, Pilar. Ya, presidente. ¿Qué artículo, presidente? Al principio. Al principio, ya. Vamos arriba. Okay. Ahí. El inciso primero del artículo segundo. Artículo segundo, ya. Página 4. Las empresas estarán obligadas a confeccionar el protocolo conforme a la directriz semanal sectorial. Se puede bajar un poco. En caso de no existir, los sindicatos o comités. La cosa dice,
Durán, la autoridad sanitaria y sectorial, en cuya elaboración deben participar los prevencionistas de riesgo, los comités paritarios, en caso de no existir, a través de los sindicatos y o comités ad hoc. Sí. Esto conformado con los trabajadores y creado, no se entiende bien la redacción. Pero... Bueno, eso viene de antes, presidente. Sí, no está bien, es para que podamos avanzar. Esa parte no, ya. Pues simplemente redacción para que la Secretaría lo pueda corregir, para perfeccionar. Si bajamos un poco, ya. Pues aquí están obligados a confeccionar y acordar. Sí. Esto es lo que tienen que tener, a lo menos lo que está en el artículo 4. Seguimos bajando. Sí. Ahí usted puso algo en rojo. Usted, Así, no. Creo Eso que es su redacción es mejor. Sí, claro, es una redacción más entendible. ¿Ya? ¿Ah? Lo propuso el Ejecutivo eso. Está bien. Ya. El artículo 3 es que las mutuales van a proponer. Sí. Si puedes seguir. Ya. El protocolo tipo, pero debiendo basarse en las recomendaciones que lo estableció el artículo 4 de esta ley. Sí. Dice, en caso de no existir el protocolo, sí. El problema que... Sí, esa era la redacción original que presentó el Ejecutivo. A mano izquierda hay una propuesta, conforme a lo que usted dijo en sesión anterior, en que se hace partícipe a la Dirección del Trabajo. Sí, lo primero es que no creo que corresponda ser partícipe de las mutuales. Ya. Presidente, ¿me permiten ese punto? Lo que pasa es que, a ver, el tema de seguridad en el trabajo es más bien de la Superintendencia de Seguridad Social, y de hecho nos acompaña Pamela Gana acá, y lo que queremos es que haya una alternativa de doble instancia. En definitiva, es la Superintendencia de Seguridad Social la que ve los temas de seguridad en el trabajo, y por expertise técnica le correspondería más a ellos que a la Dirección del Trabajo. Por eso es que se está planteando en estos términos. Sí, es que están poniendo aquí que podrán requerir ¿a quién? ¿A la superintendencia? No, en primera instancia es a la respectiva mutual, pero la superintendencia es a quien se apela, y generamos una doble instancia por un tema práctico, presidente. No sabemos si va a llegar un caso o van a llegar 100.000. En el caso de que lleguen los 100.000, claramente el plazo que pongamos va a ser difícil de cumplir, y por consiguiente, como las mutuales son muchas más en número, a nivel de poder dar una primera respuesta. Ahora, obviamente, que si alguna de las partes no queda conforme, la posibilidad de apelar a la superintendencia va a estar siempre disponible, como siempre ocurre con lo que resuelven las mutuales, pero esperamos que la gran mayoría de los casos ya queden resueltos en una primera instancia o que se llegue al acuerdo. Pero ese es un tema que no sabemos hoy de cuánto estamos hablando, y como estamos hablando de plazos agotados, queremos tener la posibilidad de sí cumplir en esos plazos, y por eso es que la doble instancia... Pedro, ellos van a pronunciarse respecto al cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior. Es decir, si el protocolo cumple o no con las normas... Perdón. Veamos lo que dice el artículo anterior para ser exacto. Porque... Ahí. Las empresas estarán obligadas a confeccionar un protocolo. Y esto, con su redacción, elimina los contenidos que están en el artículo 4. No, porque el inciso primero del artículo 3 sigue estando vigente, presidente. Estamos cambiando del segundo en adelante. Estamos en el artículo 3, ¿no? Sí, pero pero las indicaciones respecto del inciso segundo en adelante. Ahí está el presidente, ahí está el artículo 3, el inciso primero. Sí, lo que digo es que dice, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 2, no hace referencia a los requisitos mínimos del artículo 4. Es lo que está marcado en azul, presidente. En el inciso primero. En caso de no existir acuerdo, se puede bajar, Pilar, que justo ahí dice que se pronuncia respecto al cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior, no en el inciso anterior.
Sí, probablemente habría que Pero indicar. entendemos que tiene que hacer referencia a eso. Es difícil, por lo menos para mí, porque uno no ve todo el texto, pero La cosa es que aquí está proponiendo que sea la superintendencia la que se pronuncie primero. Lo que nosotros queríamos que cuando no hubiera acuerdo se pronunciara la dirección de trabajo o salud. Eso era Aquí don Pedro viene con un diseño que va a dilatar esto. Por eso no me gusta. Que dice, cuando no hay acuerdo se pide primero el informe a la superintendencia, que no es la que tiene facultad para poner de acuerdo a los comités paritarios de los trabajadores con los empleadores. Esa no es su función. Entonces le estamos dando una función que no corresponde, quiero decirlo. Porque puede decir que el protocolo cumple las condiciones señaladas, pero eso no significa que haya acuerdo. Entonces, la discusión nuestra es cómo se resuelve cuando no hay un acuerdo. Presidente, ¿me permite? Sí. Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Suceso. Lo que pasa es que esto simula se refiere a un procedimiento que hoy día ya está establecido, en el cual nosotros como superintendencia somos la última instancia administrativa de reclamo. Hoy día, por ejemplo, cuando hay contingencias en los cuales no se cumple, la empresa no cumple lo que estableció el comité paritario, los empleadores o los trabajadores pueden presentar la situación al organismo administrador y de ahí, si no se está de acuerdo con lo que resolvió el organismo administrador, la mutualidad, lo resuelve la superintendencia. Entonces, lo que estamos haciendo acá es la misma figura de que si no hay un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores respecto al contenido del protocolo, entonces cualquiera de las partes va a presentar la situación en la mutualidad. Y si no se está de acuerdo con lo resuelto en la mutualidad, seremos nosotros los que resolvemos aquello, para que también existan dos instancias de reclamo. Y además confiando en que el protocolo se va a escribir en función de las directrices que dio la autoridad sanitaria y los sectoriales, y además nosotros les vamos a dar una bajada a través de una norma específica. Entonces, ese es el procedimiento más que da mayor certeza, creemos, a las partes para que tengan más instancias de reclamo y se pueda resolver de mejor forma. Presidente, a mí me parece sensato la fórmula que se plantea. Son las instancias que están más involucradas en este tema. Creo que lo que acaba de decir Pamela lo reafirma. Parece que perdimos al presidente. Bueno, ahí sí. Entiendo, está bien, sale trabajo y salud, te deja la súper. Las mutuales, tengo mis dudas ahí, porque no sé bien, entiendo que ellos no entran en esto. Esto va directo a... Presidente, disculpe, es lo mismo que hoy día opera, que ya existe un mecanismo similar. En el cual primero cualquiera de las dos partes lo presenta al organismo administrador a las mutualidades, pero insisto que va a haber un protocolo o unas directrices y contenidos para ese protocolo, por lo tanto van a tener un marco en el cual actuar las mutualidades, sí. Y si las mutualidades no dan una resolución en el cual cualquiera de las partes no está de acuerdo, vendría a la Superintendencia de Seguridad Social y ahí nosotros estableceríamos la resolución que sería la última instancia de reclamo. También sujeto a lo que va a quedar establecido en las directrices dadas por la autoridad sanitaria y después por la circular que nosotros emitamos. Bien. 15 días hábiles para pronunciarse, ¿se puede acortar eso? Respecto a la superintendencia, los 15 días hábiles, creo que podemos llegar a 10 días hábiles. ¿Y el organismo administrador tiene también 15 días hábiles? Lo que pasa que, sobre todo ellos, porque van a ser la primera instancia, nuestro modelo de trabajo que promovemos a los organismos administradores es que entren a las empresas y se involucren en el quehacer de las empresas, y por lo tanto ahí creemos que 15 días para que puedan hacer toda la investigación y un acabado, recopilación de antecedentes, creemos que sean 15 días. Pamela, el problema es el siguiente, sin esto no pueden trabajar los trabajadores. Pero dice que cuando no llegue a acuerdo va a estar operando el protocolo tipo. No, porque el protocolo tipo no tiene valor si no tiene acuerdo. Esa es la diferencia que tenemos con el señor subsecretario. El protocolo tipo no tiene valor legal. Esto requiere del acuerdo con los trabajadores. Entonces, cuando no hay acuerdo, por eso estoy preocupado de los plazos.
Ahora, si me permite, condición para que trabajen, que exista el protocolo. Si me permite, presidente, siguiendo las directrices del Organismo Internacional del Trabajo, ¿existen ya protocolos tipos que están disponibles en el paso a paso laboral que la misma Superintendencia de Seguridad Social elaboró y donde está incluido el tener equipos de trabajo bipartitos en la elaboración de los protocolos? Por lo tanto, esperamos, la verdad, es que se den esas instancias de diálogo y se lleguen a acuerdos. Yo también, confío mucho en eso. Mi idea es que se pongan de acuerdo y no lleguen a esta instancia. Mi duda es que esta instancia no sirva para dilatar por ninguna de las partes. Me parece que 15 días hábiles, 3 semanas, puede ser súper largo. Esa es mi inquietud. Porque se supone que no pueden trabajar sin la norma, sin el acuerdo. Presidente, coincidimos ahí, por eso es que estamos estableciendo un procedimiento para cuando no haya acuerdo. Usted y yo esperamos que sea más rápido. De todas mis dudas, más rápido. Si ustedes creen que no puede hacerse más rápido, está bien. El problema es que no van a poder volver a trabajar. Esa es mi inquietud. Sigamos. Digamos, pongo el... En el intertanto, presidente, hay un protocolo tipo, que ahí diferimos, pero... Sí, es que el protocolo tipo es algo que proponen las mutuales. Presidente, esta fue una de las cosas que nos dijo Juan Moreno en un momento. La mutual no le puede imponer, no está sobre los comités paritarios, no está, entonces esa es mi inquietud del orden de los factores. Don Juan Moreno. Solamente quiero comentar un punto que en lo real, en lo que uno vive el día a día, incluso hoy día hay diferencia entre lo que ha hecho se ha sacado por parte de los protocolos del FUT, que es el formulario único. Adicionalmente se hicieron unos protocolos que tienen que ver con los protocolos sectoriales. Quiero decir que incluso ahí las autoridades tienen un lío, porque yo fui a la Dirección del Trabajo, me dicen que eso todavía no baja por parte del Ministerio. Las mutuales tampoco tienen claro estos protocolos, entonces nadie conoce los protocolos al final del día. Pero me preocupa más que si en las empresas donde estamos organizados los trabajadores cuesta que se apliquen este tipo de protocolos, ¿qué pasará donde no están organizados los trabajadores? Por eso el valor que usted le da es tan fuerte, tan primordial, es que si no hay acuerdo no puede funcionar. Tiene que haber este acuerdo de protocolo, sí o sí, porque si no va a pasar lo que pasa ahora. Perdón, yo pediría, es para simplificar que no se demore. Carolina había pedido la palabra. Tengo que ir a otra reunión, entonces me gustaría que acordemos un procedimiento para zanjar esto lo antes posible. Yo entiendo que este es el último artículo, ¿sí o no, don Pedro? No tengo problema que sea la superintendencia, lo facilitamos, veamos los plazos. Entiendo que lo último que estamos viendo, ¿hay algo más? Estas eran las dos materias hasta esta indicación, presidente. Mi preocupación es que entre los 15 días y los 10 días se nos pasó 1 mes y medio. Esa es mi preocupación, se lo plantea Pamela también, es ver cómo pueden acotar los plazos, porque el empleador no va a poder abrir la empresa, no se va a poder imponer esto, entonces creo que puede ser largo los plazos. Presidente. Todos los incentivos para el acuerdo, presidente. Está bien. No es malo. No es malo, puede ser, tienes razón. Presidente, una opción es que se deje acá la facultad a la superintendencia establecer el plazo, lo cual obviamente será menos de 15 días. Que no podrán ser menos de 15. Miren, piensen ustedes los plazos, nosotros los vamos a votar así. Lo cierto es que genera un incentivo para que no se llegue. Depende de la situación, no se resuelve. Puede demorarse 1 mes y medio en resolver. Don Pedro, usted evalúen ahí con Pamela. Sí, podemos hacer algo respecto de la cantidad de apelaciones que lleguen, que esa es la incertidumbre, que eso es lo que genera establecer un plazo. Si llegan 10 apelaciones se va a resolver probablemente en el día, pero probablemente, como no sabemos en cuántos casos nos vamos a enfrentar, se establece un plazo ahí tope máximo. Sugiero que pongan un plazo de 5 años renovable, 5 días, renovable en caso de, no sé. Pero traten de acotarlo, pero lo dejamos ahí. Ya estaríamos con esto. Le propongo, Pilar, que podamos hacer un consolidado de todo lo que se ha visto en la parte del seguro, eliminar CAEC,
simplificar lo que significa los prestadores de salud y que con el Ministerio de Trabajo y los asesores los veamos de aquí al viernes para que el lunes se despache definitivamente y tenemos sesión el lunes a las 3. A las 3, presidente, ya. ¿Para este proyecto? Sí, para esto, y vamos a poner en tabla el otro. Yo le pido disculpas al subsecretario y nuestros otros invitados que teníamos hoy, que vamos a ver el proyecto de plataforma. ¿Eso también lo ponemos el lunes, presidente? Sí, yo lo pondría el lunes porque esto deberíamos poder despacharlo. ¿Estaríamos de acuerdo, don Pedro, sin nueva sorpresa? Sí, presidente, hay un punto que se lo quiero dejar planteado desde ya. El tema del CAEX tiene impacto en el precio, sobre todo para las pymes. Entonces, déjenos evaluar bien ese tema del precio para efecto de la eliminación, porque no queremos que salga muy caro, sobre todo para las empresas más chicas. Hay un tema de evaluación de costo para que pueda ser comprado, sobre todo por las pymes, las pólizas y que no aumenten mayormente. Pero es un tema de costo que hay que analizarlo, presidente. Pedro, no puede ser una cobertura mala para el trabajador y trabajadora. Estoy de acuerdo, pero tampoco puede ser algo no completable o que se vaya más allá de un determinado precio. Sí, este es el problema del costo que va a pagar el empleador por tener sus trabajadores para producir riqueza. Entonces, disculpe que eso no diga en esos términos, pero esto tiene que ver sobre los hombres de quienes se cargan los costos de esta pandemia en determinados momentos. A ver, presidente, el seguro veamos la respuesta que traigan. Vamos a tener la discusión acá. En esto tenemos una mirada distinta. Entonces, no. ¿Estamos? Okay. Yo les quiero agradecer a todos, pedirle mil disculpas a la gente que nos acompañó, que iban a ver el segundo proyecto. Hay un informe para todos los colegas sobre el proyecto de ley de plataformas y que el Ejecutivo tiene comprometido, entiendo, presentar indicaciones. La intención sería votar eso en general el día lunes y a partir de eso presentar las indicaciones del Ejecutivo y las nuestras. ¿Ya? Ese proyecto, presidente, lo estamos viendo en particular y en general a la vez, el de plataforma. ¿Estamos autorizados para eso? ¿Autorizados para ambos o no? No, presidente, hay que pedir la autorización en la sala. ¿Lo pediremos hoy día en la sala para asegurarlo? Perfecto. Yo le doy el acuerdo para eso. Ya, unánime. Muy bien. ¿Rodrigo está de acuerdo? ¿Dónde está Rodrigo? Nos arrancó. Pero ya, aquí estamos. Habiéndose cumplido el objeto, la sesión se levanta. Muchas gracias a todos. La grabación se ha detenido. Buenas tardes.